Hola hermanos, el día de hoy 18 de mayo del 2024 se nos terminó la Pascua. Sí, falta todavía mañana, ¿no? La solemnidad de Pentecostés, pero ya hoy es sábado de la séptima semana del tiempo de la Pascua, ya el último día del tiempo pascual, con la celebración, lógico, de Pentecostés. De hecho, la mirada la tenemos puesta todos en la vigilia, ¿no? En la vigilia de Pentecostés, con la que se va a terminar, pues, de vigilia a vigilia, vamos celebrando el tiempo de la Pascua. Me da una cierta nostalgia porque ya les digo que siempre tengo este sentimiento de que no logramos alcanzar a agarrar completamente el sentido de lo que es el tiempo de la Pascua. Fíjense, del santo que les voy a hablar hoy, y por eso escogí hablar de él, porque hay otros santos también el día de hoy. Bueno, ya saben que de todas maneras cuando se trata de hablar de un papa, prefiero hablar del papa. Y alguno dirá, es que usted es medio papista. Sí, gracias a Dios no soy sedevacantista ni ninguna de estas cosas que se han vuelto tan modernas hoy entre los supuestos católicos. Miren, en mi experiencia, y no digo la experiencia, sino lo que les puedo decir como historiador, es lo siguiente: ningún movimiento que ha negado la validez de un papa termina siendo miembro de la iglesia. Ninguno. En 21 siglos. Ninguno. Los antipapas, los que se les ocurre decir esto ya será otro matiz y otra forma, pero nada, o sea que todos estos que se dicen o se hacen mal llamar conservadores, yo me considero a mí mismo muy fiel a la tradición de la iglesia, completamente fiel a la tradición de la iglesia. Eso jamás voy a negarlo y jamás voy a ir en contra, porque es lo propio de ser católico, ¿no? Pero eso no me hace llegar al punto de considerar que el Papa no es el Papa. Me parece la cosa más tirada de cabellos que puede haber. Papa Francisco es el Papa. Entonces, hoy voy a hablarles del primer Papa que estuvo en Constantinopla y que celebró la Pascua en Constantinopla. O sea, que es importante, ¿no? Se trata del Papa Juan I, además, tocayo, oigan, es el primero de los 23 que ha habido papas con el nombre Juan. Como papa, ¿verdad? Porque el nombre Juan han habido un montón. En fin, bueno, San Pablo VI se llamaba Juan, se llamaba Giovanni María. En fin, fíjense ustedes, él nace, y hay una discusión, algunos dicen que incluso nace en Siena, se supone que nace pues en el centro de Italia, ¿no? En esa zona de la Toscana, en una época compleja. Él fue monje, en algunos escritos dice fraile. Fraile no puede haber sido porque los frailes todavía no han aparecido, es monje benedictino realmente, o de algunos no dice que sea propiamente benedictino, porque Benedictino el primero va a ser el Papa Gregorio Magno, ¿no? Pero era un monje, de eso se tiene claridad. Parece ser que era hijo de un señor un poco adinerado que se llamaba Constancio. No tenemos mayor conocimiento de él antes de llegar a ser pontífice. Él sustituye, digamos, a un papa que también había sido muy importante, el Papa Orsmida, que había logrado, fíjense, cuando hablamos del cisma entre el occidente y el oriente del 1054, se nos olvida que ha habido otros momentos en los que anteriormente hubo ruptura entre lo que hoy en día es la iglesia ortodoxa, la iglesia de origen griego oriental, y la iglesia romana católica de corte occidental. Entonces, por eso lo digo, porque el caso del Papa Orsmida, él había logrado ponerle fin a una de estas rupturas. Y entonces, a los 7 días de la muerte del Papa Orsmida, entonces es elegido el Papa Juan. Ahora, fíjense bien, le toca vivir una época complicadísima porque en ese momento quienes controlan Italia, una buena parte, porque hay una parte que está también controlada por los bizantinos, es la época de Justino. Cuidado, el emperador Justino no es lo mismo que el emperador Justiniano. Justiniano es más famoso. Pero en Italia, en la península, prácticamente está controlada por los godos, que en este caso son ostrogodos, y el rey de ellos es Teodorico. Ellos son arrianos. Recuerden que los arrianos niegan la divinidad de Cristo. O sea, lo consideran la criatura principal, la más importante, pero niegan que sea Dios. Entonces, resulta que en el Oriente, que ha sufrido más todavía el tema del arrianismo, los decretos del rey pues están en contra completamente de Justino, de los arrianos, y les quitan los bienes y todo. Entonces Teodorico decide enviar, presionando al Papa, que ya es una persona mayor, lo manda hacia Constantinopla para que negocie, digamos, de alguna manera. Ustedes dirán, entonces el Papa era arriano. No, el Papa no era arriano, para nada. Él era ortodoxo, claro, él era fiel a la doctrina de la iglesia, pero lo que pasa es que está buscando un punto de equilibrio para encontrar el diálogo. Y entonces, pues llega a Constantinopla,
celebra bueno, fue recibido lógicamente con todos los honores, celebra ahí la Navidad, celebra la Pascua y regresa, pero cuando regresa, no regresa con las manos vacías, pero no alcanzó todo lo que quería Teodorico, porque tampoco él estaba de acuerdo, pues. Y entonces lo metieron en la cárcel, ahí en Rávena, y ahí va a morir. Fíjense, la iglesia lo considera mártir. Estoy hablándoles del año 524 para que nos ubiquemos más o menos en la época de todos estos acontecimientos, porque es necesario, ¿no? Evidentemente no vamos a hablar ahí en el aire. Entonces, es una figura interesante, si lo quieren, porque, como les digo, va a morir en el año 526, un 18 de mayo, y es esto, buscar el diálogo ecuménico, buscar los acercamientos, buscar la manera de, bueno, no sé si ecuménico entra aquí la palabra, porque en este caso los arrianos son herejes, pero igual, ¿no? Buscar esa manera de, por todos los medios de alcanzar que haya diálogo, que haya encuentro, que seamos capaces de escucharnos. Difícil, ¿no? Hoy en nuestros tiempos es complicado, pero hay que invocar a este Papa y que ayude al Papa Francisco también para que se mantenga firme en lo que a él le corresponde. ¿Vamos a las lecturas? Pues sí, ya estuvo. Llegamos al final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo les dije que no lo íbamos a leer todo, lo íbamos a leer ya hemos leído una buena cantidad de estos 50 días, pero no. Pues. Entonces llegamos prácticamente al final. Y escuchen el plural, ¿ok? Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos del 16 al 20 y luego del 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues sí, llega a Roma, se cumple el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús le había dicho a los discípulos: serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Bueno, llegar a Roma ya es el confín del mundo, no es porque esté en el extremo, ¿no? No son en las antípodas, pero es por lo que significa Roma. Y a un apóstol en Roma. Luego llegará Pedro, ¿no? Ahí hay una discusión. ¿Quién llegó primero, Pedro o Pablo? Bueno, igual. El tema es que, fíjense ustedes, o sea, Pablo sigue haciendo lo que siempre ha hecho: hablarle a los judíos y luego dirigirse a los paganos. 2 años estuvo Pablo. ¿Qué pasó después de 2 años? Lo perdonó Nerón. Y Pablo, vámonos, se fue para España, según lo que dice San Clemente Romano. Y regresó luego, y cuando viene de regreso, ahí sí ya no lo perdona Nerón y lo martiriza. Pero en este momento lo que nos queda es Pablo, aún con cadenas, sigue llevando el evangelio. Si ayer escuchábamos a un pagano decir, de un tal Jesús que dice Pablo que está vivo, o sea, al pagano se le quedó solo esto, se le quedó solo eso en el corazón y en los oídos. Entonces imagínense cuánto bien no puede hacer una persona que no importando las circunstancias o las condiciones, es capaz de hablar de Cristo. Vamos al Evangelio. Juan capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Termina, acuérdense, vamos. Ok, vamos por partes. Primer elemento. Termina el capítulo 21 de Juan. Para muchos, el capítulo 21 es un añadido, porque hay un segundo final. El detalle es este: el lenguaje que utiliza es el propio de los otros 20 capítulos. Primer punto. Segundo punto: no conocemos, yo no lo conozco y de hecho he leído
varias cositas al respecto. No hay ningún manuscrito que solo llegue hasta el capítulo 20. O sea, de las copias que tenemos del Evangelio de Juan, no hay ninguna que llegue hasta el capítulo 20, como para decir que el 21 es propiamente el epílogo, es un añadido. Lo que pasa es que se divide, o sea, se hace esta manera de acercarse a él porque tiene un segundo final. ¿Por qué se escribió este segundo final? Aquí es donde entra la discusión. ¿Por qué la figura de Pedro y Juan? Porque claro, para la comunidad juánica, para el, digamos, el narrador de Juan, es importante la figura. Este es el balance. Desde siempre en el Evangelio de Juan, el discípulo amado y Pedro son los protagonistas, si lo quieren. Es decir, son ellos los que llevan de alguna manera ese ritmo. En el caso de Juan, pues Juan es probablemente el modelo del discípulo, ¿no? O sea, porque es el discípulo fiel, el que está a la par, llega hasta la cruz, corre al sepulcro, lo descubre en este mismo capítulo 21, cuando están ellos en la barca. Es el Señor, es el discípulo ideal. Pedro nos representa a todos, frágil, débil, que se equivoca, que falla, que, me explico, que no es perfecto. Y ahí lo hemos hablado ayer, ¿no? Insistió tanto en que quería al Señor, aunque le decían que lo amaban. Y este discípulo que somos nosotros, me explico. Entonces queda muy bien el balance. Entonces por eso al final hay que terminar hablando de los dos discípulos que han sido protagonistas, insisto, en el Evangelio como tal, en los otros 20 capítulos. Pero ya les digo, no hay una ruptura, sino que hay un final que en el fondo se parecen. O sea, los últimos versículos del capítulo 20 son bastante parecidos a este final, esa insistencia claro, ahí hay una construcción un poquito mayor en el final del capítulo 20. Pero bueno, tercer elemento, si lo quieren. ¿Qué es lo que provoca el que se escribe este capítulo? ¿Por qué? Porque probablemente ya Juan, que es llamémosle, el que está detrás del Evangelio. Yo no digo directamente lo redacta, pues es una discusión que hay al que se muera primero que le pregunten el cielo, pero digo, se vuelve una discusión simpática, ¿no? Pero lo que sí está claro es que para la comunidad juánica, la comunidad que recibe el Evangelio, la comunidad que lo redacta, si lo quieren, también él es la figura que les da origen. Así que por lo tanto para ellos es muy importante. Ay, ¿qué tal que haya muerto o que ya esté muy anciano? Entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, lo miran en un sentido un tanto escatológico, o sea, él llegando al final, porque él está todavía ahí. Entonces, pero fíjense, por eso mismo lo aclara. Jesús no dijo que no moriría. Eso es lo que está diciendo. O sea, entonces está previendo que en el momento en el que muera, pues la cosa continúa. La vida continúa, no nos vamos a detener por eso. Además, pareciera un poco duro Jesús cuando le dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Pero no está ofendiéndolo. Realmente no lo está ofendiendo, no le está diciendo, déjate de cosas, Pedro. No, sino que realmente está centrando, haciendo centrar la figura en, hombre, construye tu vida, sí. Si yo lo que quiero con este es otra cosa, pues con cada uno el Señor tiene un proyecto. Con cada uno de nosotros no estamos cortados en el mismo molde, no hemos salido del mismo molde. Y por eso es importante esto. O sea, vamos, déjalo. Tú sígueme. Lo importante es, tú sígueme. Y evidente termina con esto de este discípulo, ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito y estamos ciertos, ese plural es importante, estamos todos nosotros ciertos de que su testimonio es verdadero. Por eso, cuando a usted le dicen, ¿pero dónde dice en la Biblia? Pues si el mismo Juan dice que no todo lo que Jesús dijo e hizo está en ese libro. Si se pusieran, eso es lo que dice en el final del capítulo 30, del versículo 30, del capítulo 20, ¿no? Sino, aquí también lo repite. Yo creo que si se relataran una por una de las cosas que Jesús hizo, vamos, no ajustarían los libros. ¿Quién decidió que de todo ese material solamente se iba a dejar puesto esto? Yo creo firmemente que el Espíritu Santo inspiró esto. ¿Qué les parece si invocamos el Espíritu Santo? Hay que pedirlo. Estamos en la víspera, ya en las horas de celebrar la vigilia de Pentecostés. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don del entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don de consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación.
que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción sepa enseñar y hacer entender al menos con mi ejemplo la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por intercesión de San Juan, Papa y Mártir, les conceda todas sus gracias. Sí, Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado, pero ven, Espíritu Santo, que tanto te necesitamos, ven, porque te ocupamos. Ya ven ustedes cada cosa que va pasando en esta iglesia. Ayer las normas que ha dado a conocer el cardenal Fernández del Dicasterio para la Doctrina de la Fe con respecto, es que hay mucho falso misticismo. Y las normas, léanlo. No vayan a leer lo que está pasando en Estados Unidos, que de una entrevista que le ha hecho la CBS al Santo Padre, están agarrando pedacitos y no han visto todavía la entrevista completa. Yo les pediría, hermanitos, escúchenlo y escúchenlo con el corazón abierto, porque en ningún momento está condenando. Al contrario, está señalando para que nos convirtamos. Feliz sábado, feliz fin de semana, feliz fiesta de Pentecostés.